Bueno, eso por un lado. A ver, ¿está grabando? Fíjense si a alguno le sale, o a mí no me aparece. No apareció, profe. A ver ahora. No aparece. Recording in progress. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Cómo andan? Natalie, Janet, ¿cómo están? ¿Todo bien? Fue así. 20 preguntas. Cada pregunta valía 0,5. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? 10, 9,50, 9. O sea que si te equivocabas 2, tenés un 9. Si te equivocabas 3, 8,50 y así sucesivamente. Entonces, como dijo Fede Perry, cada una valía lo mismo. Sí, porque después mirándola no es que había alguna, no quise contestar en el momento porque no quería cometer el error de que después cuando las veía nuevamente haya habido alguna de máxima complejidad o de que tenían que argumentar, algo de eso, nada, eran todas más o menos con la misma característica, así que todas costaron lo mismo. Profe, yo tuve un problema con internet, lo volví a mandar, pero bueno, no, a mí no sé, como esto del sistema es medio... Me apareció, a ver, pará. Me aparecieron. Porque se acuerda que yo le conté que había tenido un problema al principio y lo volví a mandar. Pero me apareció lo más bien. O sea, lo terminé. Lo más bien, sí. Ah, bueno. Tiene todo. No hay problema. Listo. En líneas generales me Pues apareció. yo mandé, pum. No. Reinicié. Está todo. Te tengo acá. Te tengo listo. No hay problema. Joya, gracias. Dale, mostrá ese De nada, cuadernito, decí lo que dice. Escuchen lo siguiente, es importante. Vamos a hablar ya del segundo parcial. El segundo parcial es de acá a 1 mes y medio, más o menos, ¿sí? Yo les voy a dar 2 opciones. Es individual esto. Les voy a dar 2 opciones y ustedes me tienen que decir cuál de las 2 va a elegir, pero de manera individual. Opción. Hola Miriam, les voy a dar la opción de presentarse en la fecha clásica que vamos a tener, que todavía no la tengo, no la tengo, pero siempre es, no me acuerdo bien cuándo, creo que, no sé si la tienen ustedes, pero principio de julio, por ahí debe ser, fin de junio, principio de julio, por ahí, nos presentamos en esa fecha y se presentan en esa fecha y dan el parcial correspondiente, ¿sí? Que no sé si va a ser igual, después 14 voy a ver. de julio. ¿Cuándo? 14 de julio. Bueno, ahí está. La segunda semana de julio. Tienen esa opción de se presentan ese día, esa fecha va a estar. Y la otra opción que les doy es quien quiera prepara un tema en PowerPoint o en el sistema que ustedes quieran que se pueda compartir pantalla y eligen una temática del deporte, de la actividad física, en relación a la tecnología y lo llevan a cabo y hablan, les doy un bloque y hablan de eso. Entonces, rinden el contenido teórico, ¿sí? De otra manera, que es haciendo una presentación. Les doy la posibilidad de elegir una cosa o la otra. ¿Quedó claro? ¿Cuánto tiempo la presentación? ¿Cuánto tiempo la presentación? No hay que votar, no hay que votar. Cada uno es individual. La fecha del parcial va a estar. La fecha del parcial va a estar. ¿Sí? La opción que vos tenés es de decir, no, yo prefiero dar
exposición en PowerPoint, elijo un tema determinado, no sé, fútbol y tecnología, y hablo de cómo fue modificándose la pelota y los estadios de juego y los botines, qué sé yo. Estoy tirando por tirar, ¿eh? El silbato del árbitro o el uso del aerosol o los sistemas reglamentarios, ¿cómo se entiende? Y hago esa presentación en PowerPoint y listo. Y después no rendís, si te fue bien, no rendís el parcial el 14 de julio. ¿Se entiende? Ya tenés dada el contenido teórico de esa manera. ¿Aprobaste la materia? No, no aprobaste la materia, porque todavía tenés que presentar todos los trabajos que te voy a ir pidiendo a lo largo de lo que queda de la cursada. Pero ya te sacaste de encima el contenido teórico de ese parcial. ¿Se entiende? ¿Cómo es el concepto? Fede, Sí, Carlos. los temas que están vinculados a la tecnología, ¿son algo de lo que fuimos dando nosotros o es investigación personal independiente Investigación nuestra? personal, si querés. Perfecto, sí. Elegís, no sé, qué sé yo, lo que vos quieras y investigás, haces una investigación. Lo presentás, lo rendís. ¿Qué sé yo? Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, eso fue en la especialización, pero una chica era gimnasta, ¿sí? Se dedicaba a la gimnasia con aparatos, ¿sí? Y hizo todo una investigación de cómo fue modificándose los aparatos en gimnasia, ¿sí? De los aparatos, ¿viste? De todos los aparatos que en principio eran, y nada, y le salió re bien. Otro de los muchachos presentó todo entrenamiento de fuerza, pero todo el entrenamiento oclusivo, ¿sí? Que ¿vieron el entrenamiento oclusivo cómo es? Hola Ana, ¿cómo va? El entrenamiento oclusivo, quizá lo veamos más adelante, es en ciertas zonas, te pones como unas cosas que te aprietan la zona, te hacen una oclusión y vos entrenás justamente esa zona. Después bueno, y él presentó, o sea, pueden presentar lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Otro presentó de la pelota, otro presentó, no sé, nada, de cuestiones, lo que ustedes quieran. Lo único, aproximadamente, si eligen el tema, díganme muy por arriba sobre qué hablarían, muy por arriba. Yo, fútbol, boxeo, levantamiento de pesas, patín, y ya les asigno una fecha, y ya tienen una fecha para la presentación. ¿Se entendió? ¿Fui claro? O sea que te tenemos que decir ahora que elegimos. Y sí, así ya. Pará, ya. No, pero porque y si está diciendo así, calculo que se lo tenemos que decir ahora, qué sé yo. No, a ver. Tenemos que investigar qué podemos hacer. Hay No tantas cosas ahora, para pará, hacer. no ahora, pero hoy sí. Hoy me tienen que decir cómo prefieren dar. No, no les digo que me digan la temática, ¿eh? No les pido que me digan la temática específica, si no la tienen, ¿sí? Pero sí Sí, que si me no, si digan. vamos a dar el power o si vamos a hacer Claro, el parcial. exactamente. Entonces yo ya te Okay. asigno una fecha y vamos organizando. Obviamente que no te voy a decir para el Power la semana que viene. A lo sumo ¿Y se lo será tenemos que entregar antes o vos lo vas a ver, vos No, lo vas no, a ver no, no. directamente cuando te lo No, dan? no. Yo te pongo compartir pantalla. Si querés me lo el mismo, lo que solemos hacer es lo siguiente. El mismo día, por las dudas, me lo mandás a mí, porque ha pasado que justo ese día no podían compartir pantalla porque no les funcionaba el coso, y les compartí yo, y nada, y ustedes fueron hablando, ¿sí? Por una cuestión de tener ese dinamismo, me lo mandan a mí, pero nada, exponen ustedes, no hay ningún problema.
¿Quedó claro? Sí, El sí, tiempo que sí. ustedes Sí, consideren, sí. Buenísimo. no pasa nada. O dan el parcial, es lo mismo. Una de las dos cosas. ¿Sí? Piénsenlo. ¿El Y, parcial es como lo que hicimos el otro día? No creo que sea como lo que hicimos la otra vez. Le va a ser un parcial distinto. Gladys va negociando. Sí, no. Sí. No, es una materia que me resultó muy difícil desde el principio. No va a ser de la misma manera. Seguramente va a ser un poco más que van a tener que producir ustedes algo de información. ¿Y cuánto tiempo tiene que ser el Power, la presentación? Lo que te lleve. Yo te doy un bloque, lo que te lleve. No me vas a presentar tu nombre y tu apellido, el tema y la bibliografía, y ahí terminó. Pero vos me dijiste lo que te lleve. No, pero No, por nada, eso, no. tranqui. El tiempo mínimo y tiempo máximo. No, tranqui. Tiempo máximo, el bloque de Zoom. Tiempo mínimo, Perfecto, 10 perfecto. minutos, 15. 10 minutos, ponerle como tiempo mínimo, no pasa nada. ¿Sí? Mientras se expongan y algunos hablan más rápido, otros hablan más lento, otros por ahí se quedan en una imagen, me da lo mismo. ¿Quedó claro? Bueno, piénsenlo y antes que termine las 8 de la noche sí me lo tienen que decir, ¿eh? Eso sí. Bueno, yo ya te digo que sí, prefiero el Power. Anotame a mí por el Power. ¿Ya te Después veo qué anoto? tema. Sí, anotame, ya está. No, por eso todavía el tema no. Ya lo que sí en un rato te voy a decir qué fecha te tocaría. Así ya lo vamos armando. Yo también, profe. Yo Bueno, también hago el esperen. power. Bueno, esperen, pará. Eh, Carlos Easy Power. Power. Ya que no se escuchó, no sé quién habló. Yo hablé. No. Gladys. Gladys, vos me habías dicho el Power también. Sebastián Power. ¿Alguien más? Me lo escribe por chat o me lo Power, dice. profe. Tania, ¿vos también? Sí, profe. Power. Bueno, si ya tienen el tema, Fede también. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también, si puedo ser Power. Bueno, dale, genial. Para que lo pongo. Sí. Profe, y si no te decimos si se repiten los temas, no importa, ¿no? Si alguno elige, Mirá, no, dos elegimos el mismo tema. no, yo tengo, si se repite el mismo tema, obviamente si dos eligen fútbol no hay ningún problema, ¿sí? Porque es un tema muy amplio. Obviamente que después cada uno le va a dar la individualidad en relación a la temática. No es que hay temas propios, exclusivos. ¿Se entiende? No hay problema. Se pueden repetir los temas. No tienen que ser iguales los trabajos, obviamente. Pero cada uno va a tener una impronta personal, así que no hay problema en ese aspecto. Primero, cerremos esto. Los que quieren dar el power me dicen, y después me dicen, eso sí, lo piensan. La semana que viene me dicen, si quieren, tienen toda la semana para pensar y para investigar un poquitito sobre la temática a dar, y yo ya les asigno, hoy ya les asigno la fecha, igual, ¿eh? ¿Alguien más con el power? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Los demás van a la prueba. Hablen ahora o callen para siempre, ¿eh?
Pará que Profe, dijiste disculpe. que dijéramos más tarde. Sí, Janet, dale. ¿Qué? ¿Qué tal? Voy con el Power, ¿puede ser? Bueno, puede ser, obvio. Gracias. De nada. Bien, uno más. Genial, buenísimo. Bueno, después si alguno cambia, me avisa y Profe, yo listo. voy con el Power también. Buenísimo. No le aseguro que me explique muy bien, pero bueno, vamos a hacer el intento. No, ¿qué no explicar bien? Vas a explicar perfecto, vas a ver. Perfecto, Natalín, obvio. Quédate tranquila. Va Soy a estar media todo- vergonzosa para explayarme, pero bueno, vamos a hacer el intento. Pero ¿sabés que lo propongo también para eso? Para que empecemos a practicar un poquitito, hablar, exponer. eh, Me parece piola eso también, ¿viste? Que sea este momento de prueba. Total, no te va a ir mal. ¿Qué te puede pasar? A ver, ¿cuál es algo que te puede... No te va Aparte, a pasar Natalie, nada. está prohibido preguntar, así que vamos a estar todos calladitos. Nadie No, tiene que no. preguntar nada. No, al contrario. ¿Sabes qué significa? Que si te preguntan, eh, es al revés. Yo lo tomaría como al revés. Si te empiezan a preguntar todos, significa que te están escuchando y que te están dando bolilla. Y ahí vamos a estar para ayudarte. Sí, pero a veces pones en un aprieto también No, preguntando. no, porque va a ser una exposición lo tuyo sobre algo. Vos vas a exponer sobre algo. Vos vas a exponer sobre el color del auto, ponele. No vas a hablar de cómo se fabrica el color, ¿se entiende? O sea, no. Vos vas a exponer algo. A no ser que sí, bueno, siempre, si hay una pregunta malintencionada, la va a ver en todo contexto, pero no hay problema. En ese aspecto no va a haber problema. Bueno, también esto, y ya empezamos, se relaciona con las opciones son elegir una temática determinada que vos quieras en relación a deporte, actividad física, entrenamiento, y cómo la podés vincular con las nuevas tecnologías o con la tecnología. Lo que vos quieras, no solamente las cosas que vimos, lo que vos se te ocurra, lo que vos quieras, o el 14 de julio presentarte y rendir el parcial. ¿Sí? Te doy esas dos opciones. ¿Es una o la otra? O me decís, profe, rindo el power y ahora con todos los que tengo ya después asignamos ya los días, así van preparándose y si no el 14 de julio rendís, pensalo y me decís. Bueno, también está bueno, listo Ana, buenísimo, power. Sí, para mí yo elegiría el power. Bien, vamos a comenzar sobre un tema confírmenme si lo ven. Ahí estoy yendo para atrás. Tengo un chat, pero no me abre. Si alguien me lo puede leer, se los agradezco. Bueno. Sí, Decía exactamente. cuáles son
No sé si me llegaste a escuchar. No, perdí Decía Ana. todo. Ana preguntaba cuáles eran las opciones. Sí, ahí ya le Creo que ya le contesté. respondiste vos. Sí, y ahí ya eligió el Y power. después, Bueno, claro, después decía el tapering. sí, exactamente. Vamos a hablar sobre el afinamiento precompetitivo. Yo tomo esta definición porque es la que usa el autor que me voy a basar, que es Íñigo Mujica. Recomiendo las lecturas de él. Es una persona que la tiene muy clara. ¿Sí? Se los anoto acá. Mujica. Tiene un librito que es el librito de afinamiento precompetitivo. Tiene muchos libros. Es una especialista en entrenamiento, principalmente en deportes de tiempo y marca. ¿Sí? La tiene muy clara en eso. Él llama al concepto afinamiento precompetitivo tradicionalmente también se conoce como puesta a punto desde un sentido más coloquial, o tapering también, como lo planteaba Sebastián. ¿Sí? Podemos encontrar estos distintos tipos de definiciones. Me salió muy bostero, perdón, pero no soy de Boca, así que voy a correrme rápido Horrible. del amarillo. Perdón, perdón los hinchas de Boca, pero acá también, bueno, se ve que tuve Bueno, esperen que quiero borrar esto porque si no se me va a mezclar. No lo ponga blanco y rojo porque si no se congela la pantalla, profe. Bueno. Callate, Dani, callate. Hay muchos con blanco y rojo, ¿eh? Esto es un consejo, les doy un consejo. Nunca hablen ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Bueno. Entonces, el afinamiento precompetitivo, Mujica lo propone con el término de afinamiento precompetitivo. También en los libros lo podemos llegar a encontrar, lo vamos a encontrar con el nombre de tapering, con el nombre de puesta a punto. Hay algunos nombres más que dan vuelta, pero bueno, yo utilizo esta definición. Bob Beamon, Nadia Comaneci, Donovan Bailey, Michael Phelps y Usain Bolt comparten algo en común. Todos ellos han batido el récord del mundo o han logrado la perfección en su disciplina en la final de los Juegos Olímpicos. ¿Sí? En la final de los Juegos Olímpicos se destacaron logrando la perfección de su disciplina. Bob Beamon fue el saltador en largo que tiene el llamado salto del siglo, conseguido en los Juegos Olímpicos de México 68. Fíjense, con un registro de 8 metros 90, casi 9 metros, mejorando en 55 centímetros la marca anterior. Ese récord perduró 22 años, casi 23 años, que luego fue superado por Mike Powell con 8.95 en Tokio en el 91. Nada, un segundo y seguimos. Cierren los ojos y visualicen lo que es ver a una persona saltar casi 9 metros, hacer un salto en largo. Es increíble. A mí como que no me entra en mi imaginario. Si uno está acostumbrado por la dinámica de los trabajos, es saltos de 2 metros, 2 metros 20, 2 metros 30, alguno que se mande una animalada de un poquito más, pero casi 9 metros
¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos visto hipoxia? Que una de las particularidades era que decían que en los Juegos Olímpicos de México 68 se habían superado ampliamente los récords en pruebas de salto y lanzamiento. Bueno, acá, fíjense, está la muestra. También tenía que ver por el tema del aire y demás, ¿se acuerdan? Nadia Comaneci. Si hay algún gimnasta o alguna gimnasta, por favor, ayúdenme con Nadia Comaneci. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar de ella, pero es como top de lo top. Conquistó 9 medallas olímpicas, de las cuales 5 fueron de oro. Además, fue la primer gimnasta que obtuvo una calificación de 10 puntos, calificación perfecta en una competición olímpica de gimnasia artística. ¿Sí? Ella se sacó, le pusieron 10, ¿sí? en una competición olímpica. Donovan Bailey, ¿sí? El canadiense, los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, que corrió, ¿sí? Los 100 metros en 9:84, un animal. Y Michael Phelps, miren las medallas de Michael Phelps en la foto, por favor. Con 28 medallas, ¿sí? Posee los récords de más medallas olímpicas de oro, ¿sí? 23. Increíble, ¿eh? Léanlo de vuelta. 23 medallas de oro, más medallas de oro en eventos individuales 13, y más medallas olímpicas en eventos masculinos 15. O sea, tiene una cantidad de medallas que impresionante. ¿Qué tienen en común todos estos atletas? Ejemplos de planificación a corto y a largo plazo exitosa, fundamentadas en fases de entrenamiento muy intensas, perfectamente controladas, con todos los avances tecnológicos y metodológicos, obviamente. Avances tecnológicos nos referimos a todas las cuestiones de medición, de seguimiento de las cargas tanto internas como externas, de los métodos de recuperación, ¿sí? Y demás. El confort a nivel viaje, a nivel estadía. Y el objetivo es obtener adaptaciones fisiológicas de gran amplitud. Entonces, acuérdense, fases de entrenamiento de muy alta intensidad vienen acompañadas de niveles de fatigas muy elevados, a veces al límite del sobreentrenamiento, susceptibles a tener un efecto negativo sobre el rendimiento a corto plazo. Entonces, acá voy a cortar y seguimos en el próximo bloque, así puedo bajar. Bloques de entrenamiento de muy alta intensidad, donde tiene que venir próximos a una competencia, donde tiene que venir un periodo, ¿sí? De puesta a punto, de afinamiento precompetitivo o de tapering, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, cortamos acá y nos encontramos y 40, chicos, chicas. Además, esta semana se conoció el resultado.
no solo trabajamos en esto el fin de semana, no es que estuvimos ahí, no salió el noticioso, no trabajamos. No solo pusimos en punta esto con Dora y con Jota, sino que además me ocupé de instalar el koala como corresponde. Con un cordón verde, que no sé si lo hace abortero o fan del BDSM, pero queda, ya está. Ahora no se puede despegar más y a la vez no se va a paspar con las cintas que le ponía. Así que, algarabía total, nos confirmen si esto se ve fuerte y claro o hay alguna... En una competencia, el afinamiento y anteriormente cargas muy intensas, ¿sí?, de entrenamiento. Entonces dice, estas fases vienen acompañadas de niveles de fatigas muy altos, muy elevados, a veces al límite del sobreentrenamiento, susceptibles a tener un efecto negativo sobre el rendimiento a corto plazo. Para que estas fases aporten todo su potencial, deben estar acompañadas de un entrenamiento reducido, puesta a punto, afinamiento, tapering, etc. Cuando hablamos de afinamiento, ¿de qué hablamos? El objetivo es disminuir la fatiga acumulada y estimular aún más los procesos de adaptación, con el fin de alcanzar un rendimiento óptimo durante las competiciones más importantes. ¿Sí? Entonces, objetivo, disminuir fatiga acumulada y estimular aún más los procesos de adaptación. ¿Qué hablamos cuando hablamos de afinamiento, tapering, puesta a punto? ¿Qué decía antes? Entrenamiento reducido. Es una disminución de la carga durante un periodo de duración variable, con el objetivo de reducir la fatiga fisiológica y psicológica provocada por los ciclos de entrenamiento y así optimizar el rendimiento. Entonces, es una disminución de la carga con el objetivo de reducir la fatiga fisiológica y psicológica y así optimizar el rendimiento. Es un periodo fundamental en la planificación de carga del entrenamiento cuando se trata de alcanzar un pico de forma, ¿sí? Un pico de forma es en algún momento del año, en algún momento de la temporada, en algún momento de un recorte que yo quiera hacer, yo esté lo más arriba posible, ¿sí?, en mi forma deportiva, en mi prestación deportiva. Se basa sobre las hipótesis de Bannister y Fierce-Clerc. ¿Qué tiene que ver? El rendimiento deportivo viene determinado en gran medida por la diferencia entre el nivel de la condición física y el nivel de fatiga. Vamos a ver una imagen que parece muy pava, pero es una imagen muy interesante y que aclara mucho también a la hora de que nosotros podamos, a la hora de construir entrenamientos. Tenemos la carga deportiva, ¿sí?, que me va a dar con la carga deportiva nivel de fatiga y nivel de condición física, ¿no? A medida que yo someto a mi cuerpo a una carga determinada de entrenamiento, ¿sí?, voy teniendo, me voy fatigando, pero a su vez voy teniendo mi condición física va cambiando. Cuanto más cambie, cuanto más positivo sea mis cambios, voy a tener un mejor nivel de rendimiento. Cuanto menos fatiga yo tenga en el entrenamiento, voy a tener un mayor nivel de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, esta carga de entrenamiento, toda la carga que nosotros vayamos trabajando, va haciendo este juego, esta relación entre
cuánto voy mejorando y cuánto me voy fatigando a medida que pasan los días y a medida que sigo entrenando. Y cuánto llego a nivel de rendimiento. Dicen, los que por ahí los que conocen de fútbol, por ahí me van a poder ayudar un poco. Dicen que la selección de Bielsa en el Mundial, que en el Mundial que quedamos afuera en primera ronda, llegó con un nivel de rendimiento muy bajo, muy bajo a la competencia. Dicen que llegaron muy fatigados, ¿sí? Y que, bueno, eso fue también una de las características de ese Mundial con esa selección. No estoy diciendo que quedamos afuera en primera ronda por el nivel bajo de rendimiento, por el gran nivel de fatiga que tenían. Estoy diciendo que es una de las características. Profe, Sí, dicen, acompañado a esto que decía, que esa selección ya había llegado muy cargada en cuanto a partidos los jugadores, y la claro, preparación premundial también fue muy intensa muy intenso. por el preparador físico de la selección. Bonini. Y sí, y eso, digamos, influyó al rendimiento negativo más allá de lo que pueda pasar en el partido, ¿no? Fue un Exacto. condimento más, no fue determinante, No, pero no, sí. pero es un condimento más que, viste, a la hora de ir uniendo piezas y un Y poco eso es algo que, determina. es algo que influye de manera negativa, o sea, podría Exacto. influir de manera positiva o no influir, y en este caso fue Exacto. negativo. Exactamente. Y bueno, fíjate que acá, justamente, acá lo dice, ¿sí? Acá lo plantea, que viene determinado con el nivel de fatiga. Y es lo que vos decís. Habían llegado, ahora no me acuerdo, pero habían llegado a ese mundial con una cantidad de partidos jugados a nivel europeo que superaba a la media de la cantidad de partidos de los jugadores de los otros equipos, de las otras selecciones. Porque justo, no sé cómo había dado que habían competido todos, ¿sí? En cada uno de sus equipos, los argentinos estoy hablando. Y también lo que vos decís, el periodo, justo de lo que estamos hablando ahora, el afinamiento competitivo, fue muy al palo, muy al palo. De hecho, no sé si no se lesionó Canigia y bueno, no sé si no se desgarró a alguien. Pero bueno, nada, estoy haciendo como memoria. Bueno, el desafío del periodo de afinamiento consiste en identificar la carga de entrenamiento que permitirá disminuir al máximo el nivel de fatiga y facilitar la supercompensación. Nosotros buscamos siempre una supercompensación. Entrenamos, hagamos lo que hagamos, salimos a correr, hacemos pesas, entrenamos, nos recuperamos, descansamos, nos alimentamos, dormimos, ¿sí? En todo ese periodo, mi cuerpo se va recuperando, y depende cómo sea ese tiempo, yo voy logrando de a poco una supercompensación que me permite estar en escalones cada vez un poquitito más arriba. Eso es in eternum. ¿Qué voy a llegar al cielo caminando con los escalones? No. O sí, hay gente que no tiene techo. No lo sé. Obviamente que vas a llegar a un pico, a un techo, pero bueno, pero ¿qué parámetros podemos manipular? ¿Sobre qué parámetros podemos intervenir? Podemos intervenir sobre la intensidad de los ejercicios, sobre la duración de los ejercicios, sobre la frecuencia de los ejercicios, sobre la duración del periodo de afinamiento y sobre la dinámica de las cargas. ¿Sí? Son todos esos parámetros que podemos llegar a ir manipulando a la hora de hacer un afinamiento precompetitivo.
primer ingrediente que vamos a tratar para la manipulación es entrenar menos en cantidad, pero mantener la calidad. Insistir en el término mantener, que significa no modificar, es decir, no se modifica la calidad del entrenamiento. Sí se entrena menos. ¿Quedó claro? Pero no es que no se corre menos. No. Chicos, ¿les salen entrecortados a ustedes como a mí? A mí se Sí. me quedó mudo, ¿eh? Está recortado, está recongelado. Mal. Sí. Para mí que está diciendo así la tenemos que tener para pasar. Recording stopped. Sigamos. Entonces, veníamos hablando, no sé si eso se habrá escuchado, ¿sí? No, esto, ahí atrás, este. Acá estamos. ¿Llegué a hablarlo o no? Estaba hablando justo a la mitad, más o menos. Bueno, entonces, una de las primeras posibilidades que tengo cuando hago una puesta a punto o un afinamiento es entrenar menos en cantidad. Mantener siempre la calidad del entrenamiento, ¿sí? Por eso es importante lo que dice ahí, insistir en el término mantener, que significa no modificar. No voy a modificar la cantidad de peso que levante, las pasadas en tiempo que haga, ¿sí? La intensidad con la que estoy trabajando tiene que ser mantenida. El ritmo de carrera, la velocidad de carrera, ¿sí? Eso tiene que ser mantenido. Lo que voy a manipular es esto, voy a entrenar en menor cantidad, voy a hacer menos cantidad. Ahora vamos a ir viendo. Esto, ¿cómo disminuyo el volumen? ¿A qué? O sea, menos cantidad, ¿qué quiere decir con menos cantidad? Y esto es un dato clave, es un dato que es muy importante. Las mejoras del rendimiento se obtienen tras una disminución del 41 al 60% del volumen de entrenamiento que precede al periodo de afinamiento. ¿Sí? Entonces tengo que hacer, ¿cuánto bajo? Y bajo entre un 40 y un 60% de lo que venía haciendo antes. ¿Sí? Bajo de un 40 a un 60% del volumen que venía haciendo antes. Y tengo dos opciones. Una de ellas es mantener la frecuencia de las sesiones, pero disminuir la duración de cada una de ellas. Y la segunda es mantener la duración de cada sesión, pero disminuir la frecuencia de las mismas. Tengo estas dos opciones que me plantea Íñigo Mujica, ¿sí? Para reducir el volumen. ¿Qué es? Entreno lunes, por ejemplo, miércoles, viernes y domingo. Este es mi entrenamiento estándar, ¿no? Entonces Mujica te plantea, bueno, vos venís entrenando de esta manera, que no se entrena de esta manera, se entrena más. Yo para poner un ejemplo. Vos vas a hacer lo mismo, pero vas a entrenar lunes,
miércoles, viernes y domingo, pero menos tiempo. ¿Me van siguiendo? Esa es una opción, opción 1. La otra sería hacer menos días, pero la misma cantidad. Exactamente. La otra es lunes, no sé, miércoles y domingo. Menos días, pero la misma cantidad que acá. Tengo esas dos formas de manipular el volumen. ¿Sí? 1 y 2. Cuando sí, obviamente que va a depender del deporte, después lo vamos a ver. Del deporte y del deportista. Va a depender mucho del deportista. Muchísimo también va a depender del deportista. Pero tenés estas dos variables. ¿Sí? Me fui. Entonces, sigamos. ¿Por qué no me mueve? Las dos estrategias aportan mejoras de rendimiento similares. Lo plantea Mujica. ¿Sí? O sea, estas dos formas de reducir el volumen aportan mejoras de rendimiento similares. Puedes usar o uno o la dos. Parece ser que las mejoras son más sistemáticas cuando la frecuencia de entrenamiento se mantiene, especialmente en deportistas de alto nivel. No, esto lo plantea él, ¿sí? Obviamente, por su recorrido de trabajo, que parece ser que las mejoras son más sistemáticas cuando la frecuencia de entrenamiento se mantiene, especialmente en deportistas de alto nivel. Las mejoras del rendimiento son un poco mayores y sistemáticas cuando el periodo de afinamiento es de 2 semanas. Otro dato importante. Acuérdense, reducimos el volumen entre un 40 y un 60%, y acá te dice que el periodo de afinamiento tiene que ser de 2 semanas. Esperen que quiero que se me vaya el puntito, no se me va. Entonces, según Primero de julio, competencia, tengo la carrera o tengo el campeonato de levantamiento de peso o tengo la final del partido de vóley o la final del partido de básquet. 1 de julio, juego. ¿Sí? Mujica, depende del deporte, depende de la característica, pero plantea que el periodo de afinamiento conviene siempre hacerlo de 2 semanas. ¿Se entiende? Acá. Y acá viene todo el trabajo previo, ¿sí? De desarrollo, de estimulación, de potenciación y demás de las capacidades físicas. Después nos preguntamos cómo organizar la dinámica de cargas a lo largo de este periodo. ¿Cómo lo organizás? ¿Sí? Porque vos me decís que yo tengo que bajar de un 40 a un 60% el volumen, que el periodo de afinamiento conviene que lo haga 2 semanas. ¿Y cómo bajar las cargas? Entonces,
¿Debemos disminuir progresivamente el volumen de entrenamiento o por el contrario, debemos hacerlo sin transición alguna? Es decir, hay te tira dos preguntas. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, empieza el lunes, acuérdense, 2 semanas de afinamiento, empieza el lunes. Nosotros entrenamos el domingo, ¿se acuerdan? Lunes, miércoles, viernes y domingo. Termina el domingo el periodo de planificación clásica y empieza el periodo de afinamiento, te da dos opciones. Te dice, bueno, empezás paulatino, que vaya bajando el volumen paulatinamente, o lo cortás abrupto y ya reducís un día, trabajás la mitad. ¿Se entiende? Hay dos opciones. Dicen que la mejora del rendimiento es sistemática cuando la disminución es progresiva. Es decir, cuando yo voy bajando progresivamente, ¿sí?, el volumen del entrenamiento. Principalmente por una cuestión de tipo psicológica. El miedo a desentrenarse es probablemente más importante cuando la disminución del volumen es brusca, principalmente en atletas de alto nivel, que están acostumbrados a trabajar muy arriba. Si vos le cortás abruptamente el volumen del entrenamiento, y hay una cuestión que no pasa por lo físico, sino pasa por lo psicológico. ¿Sí? Tienen miedo a desentrenarse. Entonces, vamos a hacer un resumen. La estrategia óptima para obtener un pico de forma que surge de la literatura científica es una disminución progresiva del 40 al 60% de volumen del entrenamiento durante un periodo de 2 semanas. Es decir, voy bajando progresivamente el volumen del entrenamiento. Al tiempo que se mantiene la intensidad, bajo el volumen, la intensidad se mantiene. ¿La intensidad en qué? En tiempos de pasada. Acuérdense que la intensidad es un fenómeno cualitativo, el volumen es un fenómeno cuantitativo. Sí, ya lo vamos a ver. Más adelante quizá lo veamos mejor. ¿Sí? La intensidad se va a reflejar en porcentajes, se va a reflejar en tiempos de trabajo, ¿sí? Se va a reflejar en esas cuestiones. El volumen se va a reflejar en cantidad de peso levantado, en kilómetros totales recorridos, etc. Entonces, la intensidad siempre se mantiene arriba. Siempre se mantiene arriba. Yo trabajo pesas, trabajo al 90% de una RM, o trabajo con velocidad de ejecución, una velocidad de ejecución determinada. No puedo correrme de ahí. El volumen siempre se mantiene alto. Lo que se empieza a trabajar es menos. ¿Sí? Fíjense esto, qué interesante. Estamos hablando de un altísimo nivel, ¿no? Pero también si aplica en el altísimo nivel, imagínense que en un nivel que nosotros podamos llegar a trabajar en lo cotidiano, no significa que no podamos llegar a trabajar en el alto nivel, pero en lo cotidiano, ¿sí?, la norma va a ser, o el grueso de trabajo nuestro, generalmente va a ser en una población que no va a estar en el altísimo nivel. Pero fíjense en el altísimo nivel. La diferencia media entre la medalla de oro y el cuarto puesto en las pruebas de natación de los Juegos Olímpicos de Sydney fue de 1,62%. ¿Sí? Entonces, la diferencia de tiempo que hubo
entre el oro y el cuarto puesto fue de 1,62%. Entre el bronce y el octavo puesto fue del 2,02%. A veces se da que la diferencia es más pequeña todavía. Y fíjense, este es una anécdota, ¿sí? Para tener en cuenta lo importante que es afinar el lápiz y ajustar las variables, principalmente en deportes de tiempo y marca, ¿sí? Porque esto no me importa en deportes de conjunto, ¿sí? Que haya una diferencia de 1,62 en prestaciones físicas. Porque en deporte de conjunto hay un 33% de importancia a nivel, digamos, desarrollo de las capacidades atléticas. Después tiene que ver una cuestión de la técnica, de la táctica, de la estrategia, ¿sí? Tiene una cuestión de la toma de decisiones, tiene una cuestión de la comunicación, de la contracomunicación, de la empatía con el compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en estos deportes de tiempo y marca, fíjense que algo que haga mejor o algo que haga peor puede potenciarme o perjudicarme. Por ejemplo, el caso de este muchacho. Miren. El Gerrow, en el 2004, Atenas 2004, ¿sí? Cuádruple campeón del mundo, récord mundial de los 1500 metros, ¿sí? No, le había ido mal en los Juegos Olímpicos de Atlanta, ¿sí? Y en Sydney. En Atenas, ¿sí? Dice que no le tembló el pulso y ganó la prueba superando al Lagat por 12 centésimas. Es decir, y esto es lo más importante, un 0,5% y al portugués Ruiz Silva por 50 centésimas, es decir, un 0,23. ¿A qué vamos con todo esto? Imaginemos que aquel día el Gerrow hubiera tenido un deterioro de su rendimiento de 0,1%, que Ruiz Silva hubiera mejorado un 0,2% y que Lagat hubiera hecho exactamente la misma marca. Fíjense, el podio, con estas pequeñas diferencias, hubiera sido el que salió primero, hubiera salido tercero. ¿Sí? Solamente con un deterioro del 0,1. Y que este hubiera mejorado solamente el 0,2. Nada. O sea, es nada. Pero en ese tipo de disciplinas, esa nada es mucho. Profe. Sí, Carlos. ¿Conoce la anécdota de Emil Zatopek? ¿Cuál? Hay varias. Emil Zatopek fue un corredor muy conocido, Sí. en donde el tipo venía corriendo y justamente hablando de estas diferencias que tienen a niveles olímpicos muy, muy cerca y justamente del 0,5%, este corredor en una de los 1500 metros que tuvo que correr, se tropezó con otro compañero que estaba corriendo a su lado. De tal manera que este corredor quedó desprendido o separado de todo el pelotón, Sí. como unos 30 metros, lo cual, corriendo todos a su máximo potencial, siendo todos deportistas olímpicos de élite, el tipo se estudia hoy día cómo carajo hizo para levantarse, estando 30 metros separado de todo el pelotón, correr, alcanzar el pelotón y quedar, creo que en tercera posición. ¿Cómo puede ser? ¿Qué cosas pasaron por la cabeza para que pudiera volver al lugar en donde estaba? Tremendo. Ah, bueno. Bien podía haber ganado también, ¿no? Porque el tipo desde última posición Sí, tuvo un desempeño tenía un poco más de tiempo, tremendo. quizá ganaba. Claro. Así que viene la anécdota también justo a esto de las diferencias de los porcentajes. Mirá.
no aplicaría específicamente porque no es justamente la capacidad reinante de lo que comentario que te voy a hacer, pero bueno, hablamos de lo integral del hombre, ¿no? Cuando veamos fuerza, más adelante, vamos a ver que la fuerza se divide, ¿sí? Según los autores y demás, se divide, hay diferentes, pero bueno, tomamos, ¿sí? En máxima, rápida y resistencia, ¿no? Y hay una fuerza que nosotros tenemos, que no se entrena, que es la fuerza absoluta, ¿sí? Esa fuerza nosotros no se logra, no logramos acceder con el entrenamiento cotidiano, ¿sí? Es una fuerza que nosotros tenemos, es un máximo potencial que nosotros como ser humano tenemos, que aflora en situaciones de extrema estrés o de extrema situación de fuerza llamada el corazón o del espíritu. Sí, es una fuerza, llamala así si querés. ¿Sí? La definición está llamada como fuerza absoluta, que hay situaciones de determinada situación de estrés que el hombre saca esa fuerza que vos no pensás que la podés llegar a tener. Existe, de hecho está en la definición de fuerza, está la fuerza absoluta. Ya lo vamos a ver más adelante. Andás a ver si Zatopek en ese momento, viste, no tuvo como esa situación, viste, que sale, está mal lo que voy a decir, ¿no? Porque no corresponde, pero sale como del inconsciente, ¿sí? Es una fuerza que uno no la maneja en lo cotidiano, en el entrenamiento. Sí, con la utilización de fármacos o la utilización de esteroides o con la utilización de la electroestimulación, ahí sí, pero en lo cotidiano, a nivel de entrenamiento, no accedemos. Tiene que ver con lo que vos decís, Carlos. Esa fuerza, voluntad, no sé. Bueno, nada. Ahora lo comentás, Natalín, porque me interesa. Me interesa. No. Hay ejemplos, pasa que se me corta, pero hay ejemplos de los libros, y esto en serio, cuando veamos fuerza lo vamos a hablar, que cuentan, hay capítulos de la parte introductoria, cuando habla de fuerza absoluta, que cuentan anécdotas de personas que han entrado a incendios en tiempo y han roto o contaron la historia. Hay una historia de un cazador que se encuentra con la presa y desarmado se encuentra con la presa y corre 20 metros o 30 metros a una velocidad que ni Usain Bolt lo logra, o madres que levantan situaciones de estrés que levantan pedazos de tronco porque han habido niños que han quedado abajo. Bueno, cuentan, hace una cronología de situaciones, pero no irreales, situaciones reales que han pasado. Así que totalmente pasa. Ahora continuamos. Y 20, ya. ¿Ok? Y Natalín, quiero escuchar lo tuyo. Yo hacía atletismo cuando era más chica y competía en los torneos bonaerenses. Entonces, en una competencia de 100 metros... ¿Para quién competías? No, para mi pueblo. Yo soy de Facundo Quiroga, es un pueblo que está cerca de 9 de julio. Mirá vos. En realidad representábamos a 9 de julio porque, bueno, digamos, somos el partido de 9 de julio en el pueblo. Entonces, estaba en el medio de la competencia, casi llegando al final, iba primera y se me aflojaron las piernas y me caigo.
me pelé toda la rodilla, todo, y cuando miro para el costado y veía que estaba viniendo la otra piba, pero a toda velocidad, me levanté y seguí corriendo, así con la rodilla lastimada, todo, y logré salir segunda. Pero me pasó eso, o sea, fue como, no sé, miré para el costado y dije, no, no me va a pasar. Y yo, o sea, venía intentando llegar a Mar del Plata porque era, digamos, lo máximo para llegar ahí en los Juegos, y después pasabas a otra región que no me acuerdo dónde era. O sea, estaba intentando hacía mucho tiempo de llegar a Mar del Plata y nunca podía llegar. Bueno, no llegué con velocidad, digamos, pero sí llegué con salto en largo y logré ganar una medalla de plata. Así que nada, esa fue la... ¿Eh? ¿Mar del Plata? Sí, en Mar del Plata. Bueno. Esa fue mi experiencia en atletismo, que fue re loco porque todo el mundo me miró y me dijo, no puedo creer que te hayas levantado y hayas seguido corriendo teniendo la rodilla como está, y hayas salido segunda, que para mí fue un montón. Bueno. Así que nada, fue eso lo que me pasó. No, bueno, pero aplica lo que estamos diciendo, aplica el ejemplo que dio Carlos. Claro. Se relaciona y bueno. Por eso decía, o sea, yo no soy atleta olímpica, pero fue como una fuerza de voluntad de decir, no voy a perder acá, entonces me levanté y seguí corriendo. Bueno, buenísimo. Está bárbaro la anécdota tuya. Gracias, profe. Estuvo muy bien. Bueno, sigamos. Si hay alguien que tenga alguna así, también se escuchan ofertas, ¿eh? A mí le pasó a mi vieja, lo contó ella con mi sobrino. Sí, había tenido un choque y había quedado mi sobrino, que era un bebé también, atrapado en el coche dado vuelta. Y ella lo contó y todos la miramos así media rara, ¿no? También, que había levantado un coche. No, obviamente, levantar así como si fuera pero que lo levantó, lo movió para poder extraer al bebito. Lo que vos decís, una mujer. Es uno de los ejemplos que da el libro. Uno de los ejemplos es eso, ¿viste? Es en situaciones de estrés, gente que mueve, ponerle autos ante situaciones de esto, y pasa. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí, pasa. O sea que sí. Que sí, aunque no, ¿viste? Aunque no lo cree, había una serie no una serie, un programa que era, aunque no lo creamos, algo así. Bueno, increíble. Lo suele pasar. Bueno. El de Jack Palance. Aunque usted no lo crea, era, ¿no? Aunque usted no lo crea, ahí está, cualquiera manda, aunque no lo crea. De Jack Palance. Exactamente, ahí está. Bien, entonces, en ciertas pruebas, diferencias tan mínimas, ¿no? Que se caiga un jugador de fútbol en mitad de cancha, bueno, no pasa nada, a no ser que justo te quede, le deje la pelota servida al jugador, ¿sí? Entonces, nosotros con el afinamiento precompetitivo, volviendo a la temática que veníamos tocando, podemos lograr mejoras entre el 1 y 2%. Profe, pero no es nada, tanto bardo para nada. No, fíjense que el 1 y el 2% en ese grado, hilando tan fino, el lápiz tan finito, mejoras del 1 y 2% influyen bastante, ¿sí? Y determinan, y pueden determinar en subirte a un podio, no subirte a un podio, ¿sí? Quedar debajo del pelotón. Entonces, bueno, parece que las estrategias entre hombres y mujeres son iguales, son similares, no hay
hay una ausencia de diferencia, o sea que se aplicaría tanto a hombres como mujeres. Y esto está bueno, es bastante interesante, porque al bajar el volumen de trabajo hay que tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, en el ajuste cuantitativo de los aportes calóricos, se determinaron aumentos en el porcentaje de masa grasa de un 3,5% durante el afinamiento, o sea, durante esas 2 semanas hubo un aumento, ¿sí?, en el porcentaje de masa grasa de un 3,5%, y hay una ligera modificación en la composición corporal. Es hasta lógico, empiezo a entrenar menos, aunque la intensidad se mantenga, empiezo a entrenar menos, si sigo comiendo de la misma manera, ¿sí?, empieza a haber un desequilibrio entre lo que entra, ¿sí?, y lo que gasto. Cualquier deportista puede beneficiarse de un periodo de afinamiento bien construido, ya sea campeón olímpico, deportista de nivel regional, deportista amateur, cualquiera. La cuestión es conceptualmente saber para qué sirve y cómo se hace. Y tener este requisito. El requisito es tener un nivel de fatiga provocada por la carga del entrenamiento. Fíjense que acá aplica otros factores de estrés también. Familia, quilombos laborales, estrés, cuestiones con la pareja, cuestiones personales. Eso también empieza a influir como un factor estresante. Pero el objetivo es, vos podés hacer el afinamiento precompetitivo, el tapering, con una persona que esté entrenando para un juego olímpico, con un deportista regional, con un deportista amateur, siempre y cuando, ¿sí?, el nivel de fatiga provocada por el entrenamiento sea importante. Suficientemente importante para justificar este periodo, sin la cual, o sea, si no hay fatiga, no hay interés de planificarlo. ¿Se entiende? Son muy importantes las características individuales del deportista, las que han de tenerse en cuenta. Son muy importantes las características individuales. El periodo de afinamiento no tiene nada de mágico y no permite hacer milagros. Su función es disminuir el nivel de fatiga al mismo tiempo que se mantiene o se aumenta ligeramente el nivel de condición física. Acuérdense que ligeramente era 1 a 2%, no más, ni menos. El requisito para un rendimiento máximo reside sobre todo en el trabajo que se ha llevado a lo largo del periodo de desarrollo de las cualidades físicas y en la dinámica de las cargas a lo largo de este periodo. ¿Sí? Si este trabajo no se ha hecho con calidad, es poco probable que el afinamiento cambie nada. ¿Sí? Lo importante, lo que te quiere decir, el afinamiento es como la frutilla al postre. ¿Sí? Lo importante es toda la preparación que le hiciste a esa postre exquisito que vas a presentar después. Hay diferentes tipos de puesta a punto, diferentes formas de tapering, ¿sí?, aplicados a deportes de resistencia, aplicados a triatlón de distancia olímpica, afinamiento aplicados a deportes de fuerza, velocidad y potencia, deportes de precisión y deportes de equipo. No son iguales. Vamos a dar unos ejemplos rápidos de algunos de ellos. Igual después les dejo la bibliografía donde ustedes pueden meterse en el mundo del afinamiento en los demás deportes, de las demás actividades. A ver, confírmenme si se ve.
¿Ven algo? Sí, sí, se ve, se ve. Deportes de precisión. Sí, sí. Genial. Esperen que tiro la diapositiva. Y vamos para atrás porque no es lo que... Vamos a hablar un poquitito del afinamiento en deportes de resistencia. La mayoría de los datos provienen de deportes de media y de larga duración, carrera a pie, natación, ciclismo, pruebas combinadas, como duatlón y el triatlón. En los deportes de resistencia hay mucha bibliografía, mucho respaldo científico, muchos trabajos vienen de estos deportes, o sea que tienen un recorrido en relación al tapering, a la puesta a punto, ¿sí? Es importante, el importante papel de los factores bioenergéticos en el rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucho que ver lo que hablamos, el rendimiento de las capacidades físicas, ¿sí? Al ser individual, las pruebas y cifradas es mucho más fácil cuantificar que el rendimiento deportivo colectivo. Eso es mucho más difícil. Tomamos el afinamiento competitivo, precompetitivo en los trabajos, en las experiencias de Bo Bowman, que es el entrenador de Michael Phelps y de un montón de nadadores a nivel mundial y olímpico de Estados Unidos, de Martin Fish, en maratón, perdón, que es un corredor español, y de un triatleta, ¿sí? Van Leer en triatlón. Bowman, entrenador de un gran número de campeones olímpicos, considera que la mayor dificultad del afinamiento es poder controlar todas las variables que van a ser modificadas. Apunta principalmente al volumen de entrenamiento de la semanal. En la primera parte del periodo, que dura 3 semanas, va a disminuir el número de sesiones para después disminuir su duración. Lo que vos hablabas, Sebastián, hoy, ¿sí? Fíjense que él, contrariamente a lo que plantea de los dos ejemplos que dábamos hoy, él empieza a disminuir el número de sesiones y después disminuye su duración. Considera que la intensidad es el factor clave y que debe ser mantenida durante todo el periodo de afinamiento, del mismo modo que la proporción de tiempo de entrenamiento en cada zona de intensidad. Es decir, cada zona tiene que ser trabajada ahí arriba, no puedo bajar la intensidad. ¿Se entiende? Eso es como clave, no bajar la intensidad de trabajo. Por otro lado, fíjense que yo bajo el volumen del entrenamiento, pero a su vez, empiezo a preparar mentalmente la prueba. Atribuye a su vez un lugar central a la preparación mental, que tiene que ver con la visualización de la prueba, la confianza y la resiliencia, es decir, empezar a levantarme, ¿sí? Cuando las cosas no van bien, ¿sí? Empezar a hacerme cada vez más fuerte ante la adversidad o ante situaciones no previstas, comenzando con la preparación mental alrededor de 6 semanas antes del inicio de la competición. O sea, el tipo, cuando preparaba a sus atletas, a sus nadadores, ¿sí? Ya la prueba, fíjense, la prueba la empezaba a preparar 6 semanas antes, mentalmente. Gran parte de este trabajo se hace visualizando cada etapa de la carrera, ¿sí? Visualizando en la forma que se desea que ésta se desarrolle. Ya empiezo a trabajar específicamente cuestiones específicas, por ejemplo,
vueltas, nados a velocidades específicas, salidas. Sí, hoy me comentó un chico que hace natación de primer nivel, que está en el curso anterior, que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que hacen es, les tapan los ojos y les ponen el sonido ambiente de los aplausos, de las bocinas, de la gente, del público y demás, y los hacen imaginar esa situación y controlan la frecuencia cardíaca. Y dice que la frecuencia cardíaca se les empieza a disparar un montón. Imagínense que van trabajando eso durante mucho tiempo antes. Entonces llegan al día de la prueba y no es un shock. No es un shock. ¿Se entiende? A nivel nervios, a nivel equivocación. Considera que es el entrenador quien debe inspirar confianza en sus deportistas. Por otro lado, Martin Fish, que hablábamos de maratón, él plantea las siguientes bases del afinamiento. Establecer objetivos realistas, analizar todas las variables ambientales que pudieran afectar a la preparación o a la táctica. Es decir, tengo que analizar todo lo ambiental que puede afectar a la preparación. Utilizar un volumen de entrenamiento importante. Él habla de natación, de maratón, ¿no? Acá unos ejemplos, no se los voy a dar ahora. Sí, les voy a dar los ejemplos de el afinamiento que hace Van Lier en triatlón. ¿Sí? Él habla que una de las estrategias principales, esperen que me estoy yendo para el otro lado, es individualizar el procedimiento. ¿Sí? Triatlón es más fácil, se individualiza cada uno. La estrategia que permite a un deportista obtener los máximos beneficios de su preparación no es necesariamente la más conveniente para sus compañeros, por mucho que hayan seguido el mismo programa. ¿Qué quiere decir? Que no es que mi afinamiento te va a servir a vos, no, cada uno va a tener el suyo, ¿sí? Va a tener bien estipulado carga, porcentaje de reducción y demás. Les quería mostrar este dato, ¿sí? Fíjense abajo, de acá de la izquierda, vamos a analizar este. Fíjense el nivel que tienen estos atletas que acá compiten. Día 0, competencia. Este es el día 0, el día que compiten, ¿no? ¿Me van siguiendo? Y acá es el día 6, previo antes de la competición, el día 5, el día 4, el día 3, el día 2 y el día anterior a la competición. ¿Me van siguiendo? Hasta ahí es fácil. Fíjense, la última semana, los últimos 6 días del afinamiento de la estrategia que usa, más allá de todo, pero fíjense cómo entrenan. Día 6, 60 kilómetros de ciclismo, con los últimos 20 kilómetros a velocidad de competición, encadenando 2 kilómetros de carrera a pie, también a velocidad de competición. Una locura. Día 5, sesión de recuperación de poco volumen y baja intensidad, no dicen qué hacen. Día 4, sesión de natación con varios intervalos a velocidad de competición. Fíjense que la velocidad es la velocidad de competición. Esto es clave. Velocidad de competición. Menos, mucho menos, estamos a 4 días de competencia, pero la velocidad
de competición. Fíjense, día 6, los 2 kilómetros de pie, la carrera, 2 kilómetros a velocidad de competición. O sea, en algún momento yo aprieto el acelerador, me fijo cómo está el motor. Día 3, sesión de recuperación de poco volumen e intensidad, nos dice. Día 2, sesión corta de Farlek, juegos de carrera, ¿sí? Algunos juegos de carrera continuo, frenar, arrancar, acuerden, bueno, ya también lo vamos a ver más adelante. Los Farlek son los juegos de velocidad, se tomaban en el ambiente natural, ¿sí? Entre árboles, de un árbol al otro, modificando el terreno, ¿sí? Modificando, ¿sí? zonas un poco más con rocas, con dunas y demás, entre los bosques. Ese era el concepto del Farlek. Y día 1, sesión de recuperación a poco volumen e intensidad. Y día 0, la competencia. O sea, que no es que está las últimas 2 semanas tirado mirando la tele, haciendo un trotecito, pegando una vueltita a manzana, metiendo un pique de 10 metros de velocidad para competir. No, hasta último momento, de vez en cuando están exigiendo al máximo el cuerpo, ¿sí? No le meten rebaje en ese aspecto. Es importante, porque uno desde el sentido del cuidado del cuerpo dice, no, ¿viste? Estamos por una competencia importante, bueno, bajemos la intensidad, trabajemos más despacio. No, la intensidad hay que mantenerla. Lo que hay que bajar es el volumen, que es lo que no le pasó en su momento, como hablamos hoy, a la Argentina en el 2002. Seguían con un volumen de trabajo muy alto. En deportes de fuerza, velocidad y potencia, ¿sí? Voy a ver qué hora es, porque está bien. Se recomiendan desarrollar 3 cualidades. Deportes de velocidad y potencia, ¿no? Desarrollar 3 cualidades durante el afinamiento. O sea, tener 3 cualidades: la fuerza, la velocidad y la potencia. Fuerza, velocidad y potencia. Desde el principio de la temporada y durante toda su extensión. Mantener secuencias cortas de desarrollo de las cualidades neuromusculares, ¿sí? Hasta la última semana antes del objetivo. O sea, yo compito un lunes y hasta el lunes anterior yo las cualidades neuromusculares las tengo que tener trabajadas y dar mucha prioridad a la eficacia gestual y al logro sistemático de la potencia máxima. Trabajar sobre la potencia. Tener en cuenta la personalidad del deportista. El afinamiento óptimo es individual. Deportes de precisión. No me voy a detener mucho acá porque no hay mucha información en la literatura. Fíjense, es prácticamente inexistente. Se hacen preguntas, ¿sí? Hay algunos testimonios, se los dejo para, obviamente que se los dejo para que lo lean, para que lo analicen, para que lo tengan. Y el afinamiento en deportes de equipo, al ser más fácil cuantificar la mayor parte de los trabajos, están, como hablamos recién, están realizados en deportes individuales, con predominancia bioenergética, ¿sí? Los deportes de resistencia, como habíamos hablado,
es mucho más fácil de cuantificar, entonces es muy fácil de hacer una disección en algún momento de la planificación, meterla en el afinamiento y ir jugando con los volúmenes y demás. En la medida que no se limita a factores bioenergéticos, sino que integra factores técnico-tácticos, de dinámica de grupo, resulta mucho más complejo modelizar el rendimiento colectivo, mucho más complejo. Aparte, el modelo de periodización es muy diferente. Así como un nadador, un ciclista, un pesista busca conseguir un pico de forma 2 o 3 veces por año, ¿sí? Porque tiene 2 o 3 competencias por año, un jugador de básquet, de fútbol, de vóley, de handball, debe ser capaz de producir un buen nivel de rendimiento 1 o 2 veces por semana, 8 a 10 meses al año. Es muy diferente. Muy diferente. Yo, con estos atletas que primero hablé, tengo que llegar a un pico de máximo rendimiento 1, 2 o 3 veces por año, no sé cuánto, depende de la cantidad de veces que participes en prueba. En cambio, con los deportes de conjunto, tengo que llevar a estados de forma óptimos, ¿sí? Y tengo que ir viendo que me vayan coincidiendo los estados de forma, ¿sí? De que no se me caiga uno, que en realidad me va a pasar, se me va a caer uno, otro me va a subir, otro me va a caer, otro me va a subir. Es como un juego un poco azaroso también, ¿sí? Es muy difícil, por eso el entrenamiento en deporte de conjunto tiene, ¿sí?, miles de variables. En la medida en que los factores físicos juegan un papel importante en el rendimiento deportivo, no hay razón para pensar que el rendimiento no pueda verse beneficiado por un proceso de afinamiento adaptado. Hay dos situaciones posibles. Bueno, nada. Acá plantea situaciones de campeonatos de liga y torneo. ¿Sí? Lo va desarrollando específicamente en el deporte de conjunto. Lo que es importante en los deportes de equipo, que en el periodo de afinamiento, ¿sí?, tiene que ver con esto, con este concepto. Establecer periodos en que el énfasis está puesto sobre la preparación física, con el fin de que el equipo pueda poner en práctica el proyecto de juego de su entrenador. ¿Qué quiere decir? Tengo que establecer periodos, depende con el entrenador que trabaje, que me deje trabajar la parte física, que pueda trabajar la parte física. Después vemos, ¿sí?, si la parte física anexada con lo técnico-táctico, lo físico tradicional, después vemos. Eso ya tiene que ver con las características del entrenador, del desarrollo de cada uno, de cómo trabaje cada club, pero tengo que tener la posibilidad de trabajar la parte física, de desarrollarla. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les quería presentar hoy, el afinamiento precompetitivo. Es un tema muy interesante porque se vincula con el tema de planificación, con el tema de estructuración, con los modelos de planificación tradicionales, los modelos de bloque, los modelos tradicionales de Matveyev, los modelos más contemporáneos de Verkhoyanski, los modelos ATR que son más actuales de Navarro Valdivieso y demás, ¿sí? Y demás, la periodización inversa, son temas apasionantes que, bueno, que
hasta acá llegamos porque no entraría dentro de la dinámica de la materia, ¿sí? Pero les sugiero, no recomiendo nada, pero les sugiero que se metan en el mundo de la planificación del entrenamiento, que es totalmente interesante. Bueno, después les paso el material que vimos hoy y el miércoles que viene ya ponemos fechas de los que rinden los PowerPoint y ustedes ya me dicen la temática elegida. ¿Ok? Que tengan una buena semana. Profe, pasando en limpio antes de que se corte la reunión. Entonces los temas elegidos pueden ser cualquier cosa, por ejemplo, puedo elegir de boxeo y poner, no sé, cómo nació el boxeo y las diferentes, por ejemplo, guantes de boxeo que fueron surgiendo y demás. Sí, señora, totalmente. Ok, perfecto, gracias. Sí, de hecho, el año pasado hicieron un muy buen trabajo de boxeo, ¿sí? Muy buen trabajo de boxeo, en relación a todo ese desarrollo, ese proceso. Sí, ni hablar. Genial, profe. Hay bastante de boxeo, está bueno. Boxeo es uno de los deportes que tiene bastante, no mucho, pero tiene bastante. Buenísimo. Bueno, cuídense. Cualquier pregunta. ¿Alguien alguna pregunta más en relación a esto? ¿Todo claro? Profe, Bueno, todos es sobre deporte, ¿no? no te Vinculado a escucho. deporte siempre. Vinculado a deporte siempre. No, ¿o qué? ¿O qué puede ser? No, de entrenamiento, que no tenga que ver con un deporte, digamos. Sí, El sí, entrenamiento sí, físico. Entrenamiento, deporte, actividad física, todo lo que se vincule. No necesariamente deporte específico. Mandale para adelante. Perfecto, eso era la duda. Mandale para adelante. Dale para adelante con entrenamiento, que está todo bien. Perfecto, profe. Lo que vos quieras, sí, ni hablar. Todo lo que ustedes consideren que vincule la nueva tecnología o la tecnología con algo en relación a la actividad física, deporte, entrenamiento, lo que ustedes se le vayan, coaching, no sé, qué sé yo, que se vincule con el mundo nuestro, bienvenido. Profe, ¿quiere anotar lo que tengo en la cabeza? Sí. Fajas de seguridad. ¿Qué cosa? Fajas de seguridad. Listo. ¿Para el entrenamiento de fuerza? ¿O para qué? Para entrenamiento de fuerza, sí. Buenísimo. Miércoles que viene ponemos la fecha. Dale, buenísimo, sí, sí. Listo, Gracias. cuídense, ya lo anoto. Buena semana.